Nuestro invitado de hoy nació en el Moján, estado Zulia, el 9 de noviembre de 1959. Egresó de la Universidad del Zulia como economista en 1985. Realizó estudios de planificación estratégica en esa misma universidad, luego un curso de formación política en Cuba y un posgrado en historia en España. Fue electo como integrante de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999. Presidió la Comisión Nacional de Refugiados en Venezuela y representó al gobierno venezolano en los diálogos de paz entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. Ildefonso Rafael Finol Ocando. Bienvenido. Gracias, Ernesto. Muchas ¿De gracias. dónde salió ese nombre, Ildefonso? Papá se llamaba Ildemaro y quizás, bueno, una moda que había de exaltar la cacofonía de la nomenclatura familiar. Y entonces el hijo mayor, mi hermano mayor Ildemaro, le pusieron el nombre de papá, por supuesto le decimos Ildemarito. Y el segundo hijo, entonces se llamó Ildefonso. Ildefonso en el Zulia es un nombre reconocido por el poeta Ildefonso Vázquez. Entonces hay, claro, hay colegios, lugares con ese nombre. Y el tercer varón lo pusieron Hildegard. Las hembras se llaman Amira y Josefina. Pero por ahí viene el nombre. Dice Hilde y voltea a todo el mundo. Hilde, si hubieran sido hembras se llamarían Idelma y cosas así. ¿Y Pero el Rafael? El Rafael, en la familia hay varios. El pueblo tiene como patrono católico a San Rafael, se llama San Rafael del Moján, según la nomenclatura colonialista, pero todos le decimos el Moján, la resistencia espontánea de los pueblos. Pero muchos familiares también tienen ese nombre, ¿no? Después mi mamá, que era una persona muy investigada, estudiosa, me explicó que Ildefonso es un nombre de origen griego y germánico, la raíz Gil es guerrero, entonces que era como ayuda en la batalla o el que está dispuesto a dar la batalla. Hubo otro historiador, Ildefonso Leal, ¿no? También, don Ildefonso Leal, profesor sí, de la Central, y muy reconocido. ¿Sí? Y el poeta Ildefonso Vázquez, aprovecho para hablar de los tocayos, dejó más de 1000 sonetos escritos, siendo médico, y esa generación que eran médicos pero eran historiadores, poetas, y hay un poema de él, El Albión, que se refiere al Esequibo. En el Zulia hubo un gran movimiento de resistencia al despojo que Inglaterra hace del Esequibo, y por eso hay gaitas, poemas, manifiestos. Hicieron una protesta a comienzos del siglo XIX allí en la Santa Lucía, y el poeta Ildefonso Vázquez dijo ese soneto maravilloso que es contundente, una nitidez del lenguaje tremendo y una rima hermosa. Y bueno, por eso el nombre de cierta forma lo llevo con agrado, pues, Ildefonso. ¿De dónde te viene la raíz Añú? Que tú te reconoces Añú, descendiente. Sí, en general el mestizaje zuliano, maracaibero. A ustedes no les gusta llamarlos maracutas. Sí, bueno, da igual, pues es que al final los pueblos asumen esa parte así despectiva con que se les quiere tachar, lo asumen como, ¿no? La expresión maracucho era despectiva inicialmente. Sí, inicialmente es maracucho, es despectiva, sí. Eso lo usaban mucho los esbirros de las dictaduras andinas, ¿no? Del comienzo y todavía mitad del siglo. Y todas las autoridades eran de esa procedencia y tenían esos términos. Y también se usó en Caracas para referirse a los zulianos en general, ¿no? Correcto. Y los cabimeros se molestan cuando los llaman maracuchos. Exactamente. Y uno te dice, no, yo soy del Moján, del municipio de Mara, somos marenses y tal. Bueno. Más recientemente está la polémica por el término veneco. Ah, bueno, pero ya sé. Colombiano, ¿no? Para efectivamente referirse a los venezolanos, y hay quienes han intentado reivindicarlo así como algo positivo, cosa que cuesta mucho. No debe aceptarse, porque podemos hacerlo, digamos, en la intimidad entre amigos. Yo tuve una reunión hace poco con los amigos del Pacto Histórico, me dieron el honor de hablar en el acto del 20 de julio, porque ellos me consideran uno de ellos, y en broma sonó esa palabra, pero fíjese que la última vez que sonó duro públicamente, sonó en la boca de un antibolivariano, digamos, de raigambre, de pedigrí, porque Vargas Lleras, siendo vicepresidente de Colombia, dio unas declaraciones tristes y odiosas allí en Tibú, ahí pegadito a Casibo el Cubo, que no le vamos a dar viviendas a los venecos, cosas horribles, ¿no? Y tristes y ridículas además, porque nosotros sí hemos dado vivienda al pueblo colombiano, no solo aquí en el territorio, incluso allá en Cali hay edificios que tenían que estar aquí en el 23 de enero. Pero además, ese término, ese señor Vargas Lleras, chico, es
es descendiente, perdón Ernesto, que Sí, yo dale, digo dale, porque, por favor. claro, yo también leí tu biografía y dije, caramba, nació en el 70, es un muchacho. Gracias, gracias. Y ahora sigue en 59. Y entonces resulta que este Vargas Lleras es chosno, o sea, desciende del primer Lleras antibolivariano que escribió panfletos contra el Libertador infamantes, ¿no? Un santanderista, Recalcitrante. sí, de lo peorcito, Lorenzo María Lleras. Lo tenía incluso con Santander cuando estaba expatriado, lo tenía de chismoso en Estados Unidos regando papeles contra el Libertador. Entonces, no es casual que este Vargas Lleras, actualmente muy bien defenestrado de la política por el glorioso pueblo bolivariano de Colombia, ha usado ese término para ofendernos, ¿no? Y bueno, Desde pues, Europa usan el sudaca también, ¿no? también lo usan y de manera muy torpe, y el sector más atrasado, ignorante de España y de otras partes de Europa usan ese término sudaca porque llaman sudaca incluso hasta los mexicanos, ¿no? Que están más al norte que ellos. Y nosotros estamos en el hemisferio norte y le dicen sudaca a todo que es latinoamericano. Y esas categorías no siempre son geográficas, porque por ejemplo hablan de Occidente y resulta que nosotros estamos más al Occidente que Europa. Totalmente. Y los maracuchos más. Bueno, pero volvamos al centro, querido Sí. profesor. Tú nos estabas diciendo que tu raíz añú viene Sí. de dónde. Exacto. Eso, el Añú, pueblo, para que no sabes, una de las Añú es el etnias o pueblo identidades originario, aborígenes del sur. es el pueblo originario del lago Maracaibo. Definitivamente a los que la gente de Ambrosio Alfinger llamaron onotos porque se pintaban la piel con achote para protegerse del sol y espantar los mosquitos. Y así le fueron poniendo diferentes nombres, como yo digo, los invasores, las crónicas de los invasores, que leerlas entre comillas con lupa y con telescopio, ¿no? Porque ellos no eran precisamente etnólogos, entonces decían cualquier cosa, le ponían el nombre que le daba la gana a los pueblos y a los lugares. Entonces ahí el pueblo añú los llamaron Aliles, Toas, Zaparas, Parautes, muchos nombres, y eran los nombres de los lugares, de los pueblos donde iban pasando los invasores. Ese Bueno, pueblo... disculpa la digresión, es sumamente interesante. Por ejemplo, Canaima, los pemones, en voz pemona quiere decir forastero, Fíjate. o extranjero, extraño. Y como, digamos, los colonizadores escucharon mucho esa palabra, Canaima, así le pusieron y hasta hoy, bueno. Fíjate, ya es un- sí, sí, los usos, el ya es idioma. un nombre que además no se puede quitar porque es un destino turístico Fíjate. impresionantemente buscado, ¿no? Entonces el Añú es el pueblo originario del lago Maracaibo, es el pueblo que resiste desde la primera incursión invasora el 24 de agosto de 1499, dirigida por Américo Alonso de Ojeda y Américo Vespucci, que por cierto no entraron al cuerpo del lago y dicen que lo descubrió porque no les dio ni tiempo. Llegaron el 24 de agosto al Golfo de Venezuela, bordearon la Guajira, la península, y se regresaron y el 5 de septiembre estaban en Santo Domingo, en el puerto de Yaquimo, reparando las naves. Ni siquiera descubrieron al lago, pero sí comenzaron la invasión. Y fíjate que Ojeda pide que le den una gobernación allí, a la corte española, y pide que le den la isla de Coquibacoa. Y ahí viene toda esa confusión también con el término Coquibacoa, que ese lago se llamaba Coquibacoa. No, ellos llamaron así a la península Guajira, que creían a la vez que era una isla más de las que llamaban las Indias. Entonces, el pueblo de ese lago, que no descubrió Ojeda, pero sí abrió el camino de la invasión, que después vino Ambrosio Alfinger, el primer gobernador invasor nombrado oficialmente por Carlos V, por la corona española, que dimos de baja, y eso es lo que la historia no cuenta, y el Congreso está discutiendo en la Asamblea una ley de fiestas nacionales, bueno, que declaren fiesta nacional el 31 de mayo, cuando el pueblo barí de la Sierra de Perijal dio de baja al primer gobernador invasor, Ambrosio Alfinger, el 31 de mayo con un flechazo que lo dejó 3 días convulsionando. Y murió ese primer gobernador y allá expulsamos al último, Francisco Tomás Morales, con la batalla naval del lago. Entonces, ese es el pueblo añú, el pueblo de los Y me palafitos, llama la atención que lo dices en primera persona, ¿Mm? que lo hablas en primera persona. pero en el nos, en el colectivo, el nos, porque somos nosotros. O sea, ese pueblo que derrotó a Ambrosio Alfinger somos vos y yo ahorita. O sea, nosotros estamos en guerra. Y por eso yo le digo a los compañeros y compañeras que militamos de la historia, que nosotros tenemos que convertirnos en combatientes en la batalla de ideas, que no podemos usar la historia como una erudición pretenciosa, no, esto es un arma y hay que ponerla en las manos del pueblo, porque la historia es la sangre de la conciencia de los pueblos. En la medida que el pueblo, y ese fue el gran ejercicio y el gran aporte de Chávez, en la medida que los pueblos se toman
esa herramienta, esa épica, se hacen poderosos, se ponen una coraza espiritual y se insufla un entusiasmo patrio que eso no lo para nadie. Y al contrario, los pueblos que pierden conexión con su ancestralidad se vuelven presas fáciles de los intereses foráneos, de los imperialismos, y logran ser incluso convertidos en sus propios enemigos, como cuando vemos venezolanos malediciendo de nuestra patria, ¿no? Ese es el trabajo ideológico del enemigo. Entonces, el pueblo añú es un pueblo que resiste un siglo, Ernesto. Esto es increíble y esto no se cuenta en la historia nacional. Desde el 24 de agosto de 1499 hasta el 23 de junio de 1607, cuando cae en combate el cacique Nigales y esa última guerrilla del pueblo añú. Por eso somos orgullosos los mestizos, porque no somos añú puros, de hecho no hay una humanidad X pura, pero sí tenemos esa sangre añú descendiente, yo en mi caso de parte de mi abuelo paterno, su mamá Matilde Morales de Isla de Toa, era una mujer de origen añú, de parte de mi padre también, por los Finol y los Parra, los Semprún, tenemos familia añú, de manera que somos añú descendientes. Esa conciencia añú descendiente no la tienen todos los añú descendientes. No, no, no. Y cosa que es correcto lo que está diciendo, la pregunta es una afirmación dolorosa, porque ¿qué pasa? Que, Ernesto, ahí está el tema de la invisibilidad de los vencidos, lo llamo yo. Y le estoy pidiendo apoyo, por cierto, a Carlos Apuro, a Sergio Arria, a Ernesto Villegas, a todos, para que me ayuden con un documental. Porque yo he escrito varios libros sobre este tema. El primero fue El cacique Nigales y la ocupación europea de Maracaibo, que lo publiqué en el 2001. El segundo es este que te traje de la infundada Fundación de Maracaibo, que es la tesis contra el concepto de fundación, no solo para el caso de Maracaibo, para todos los casos. Los europeos no fundaron ninguna ciudad en nuestro continente, destruyeron las que habían y crearon cuarteles para forzar a la población local a trabajar para ellos como siervos o como esclavos. Y el tercero, Añú Nucucarú, el libro del pueblo añú, que es más específico, más etnológico sobre el caso del pueblo añú. Esto es un esfuerzo que es para llevar a nuestro pueblo ese conocimiento que de manera solitaria y dolorosa tuve que construir desde la militancia, porque yo me di cuenta que éramos añú, militando en los movimientos políticos Ruptura, en el barrio Nazaret del Moján, teníamos un palafito, por ese palafito pasó Ali Primera, Ali Rodríguez Araque, el Flaco Prada, mucha gente de la revolución, y está la primera mujer añú que se afilió a la revolución en un partido además ilegal, perseguido, como era el PRB Ruptura, la comadre Leida Rodríguez. Entonces, nuestra condición de añú en la Maracaibo ciudad, en la Maracaibo petrolera, esa que define tan brillantemente Rodolfo Quintero en su libro La cultura del petróleo, pierde la identidad, se desarraiga totalmente. Y a nosotros nos desaparecen, porque fuimos los que resistimos 108 años. Ernesto, durante 108 años España no se pudo apoderar del lago. Lo intentaron con Ojeda, lo intentaron con Alfinger, que ya dije la manera muy gráfica de cómo lo dimos de baja. Lo intentaron con Alonso Pacheco, y es como yo le digo a los que defienden la tesis de que Maracaibo la fundó fulano. Yo digo, bueno, si la fundó Alfinger en el 29, ¿para qué mandan a Pacheco en el 69, otra vez 40 años después, a fundarla? Si no estaba fundada ya, pues. Le digo yo a la gente de la academia que habla, y la historiografía burguesa, que pregona lo de las fundaciones, y alguna historiografía también disfrazada de izquierda. Entonces, en Maracaibo se pierde la noción del añú, incluso es suplantada la indianidad, porque con la inmigración que llega después del boom petrolero, llegan también de Colombia mucha gente que ocupan todo el norte y oeste, noroeste y extremo oeste de Maracaibo, y allí también viene Pueblo Guayú, que no es de Maracaibo, pero se hace masivo allí con ese boom migratorio, y tiene una gran presencia, tiene un idioma, tiene unas formas de vida que preservaron tras los siglos, y entonces incluso la gente confunde desde los mediados del siglo pasado que la indianidad de Maracaibo es la guayú, y cuando no es así, al punto de que, por ejemplo, en mi pueblo, en el Moján, no había población guayú, porque eran de allá, de la península, al punto de que el sitio sagrado, por ejemplo, del pueblo guayú, respira, es el Cabo de la Vela, porque lamentablemente en la división del territorio, la mayor parte del territorio guayú quedó de aquel lado. Entonces el pueblo añú se invisibiliza. Ahí está el cementerio sagrado, ¿no? Exacto. Que a los 7 años desentierra. Respira, donde van las almas, los difuntos. Y entiendo que
que se desentierran a los 7 hacen años los sí, restos y segundos se les rinden entierros. tributo Sí, nuevamente. es un ritual y que eso además es una gran riqueza para nosotros, para nuestra cultura nacional, para nuestra multiculturalidad, que tengamos al pueblo guayú, porque además es un referente muy importante de la antigua nación arahuaca. Provenimos todos de ese tronco lingüístico, los guayú, los añú, los caquetíos que fueron exterminados por los Welser, hasta incluso los guayqueríes de Paraguachoa, que es como se llama Margarita, son también de origen arahuaco. Y el pueblo arahuaco, del que también somos nosotros parte, los añú, fuimos los que poblamos las islas del Caribe, fíjate qué curiosidad, Cuba, Jamaica, Puerto Rico, Dominicana. Por eso los topónimos nos sorprenden, o sea, conseguimos palabras que están aquí, que están allá. Por ejemplo, arey. Arey es un sustantivo añú que se convierte en verbo según los pronombres que se le coloquen, que es el impulso natural, vital, a la poesía, a la música, al canto y esas cosas. Arey en Cuba es areíto. Y ese pueblo es de origen arahuaco. Claro, ellos tuvieron influencia también de la parte maya por la península de Yucatán, pero toda esa cuenca caribeña, y esas son las locuras de los nombres, le pusieron mar Caribe cuando realmente es un mar arahuaco, porque lo caribe es lo tupi guaraní, lo amazónico, ¿no? En fin, en el caso del Zulia, el único pueblo de origen caribe es el pueblo Yucpa, y los Apreyes, que son un pueblo minoritario, porque los Barí son de origen macrochichense. Mira, Ildefonso, disculpa que te interrumpa tu enjundiosa explicación, pero tú estudiaste economía Sí. y estás hablando como un antropólogo, historiador, ¿no? ¿Tú cuándo te hiciste historiador y cómo? Si lo que Bueno, estudiaste fue economía. yo te decía que comencé en ese barrio palafítico militando en ruptura. Mis padres estaban muy preocupados porque entonces yo dejé de andar con los muchachos, con mis amigos bobos como yo del liceo, para andar con unos tipos un poco raros, mayores que yo, que cargaban libros, se vestían todos parecidos, con botas como de seguridad, esa de obrero, blue jeans y camisas de caqui, y algunos eran melenudos y nos reuníamos de manera secreta y tal, y un día me esperaron en la casa, yo tenía como 15 años, y me dicen que están preocupados, que qué ando haciendo. Ese día habíamos leído un documento del PRB que hablaba de la traición del 23 de enero. Y yo saco el cuadernito donde tomé mis apuntes, siempre como escolar, me gusta anotar con papel y lápiz. Y digo, no, estamos estudiando historia de Venezuela. Y le pongo el cuaderno y papá lo mira y mamá lo ve. Ah, sí, la Avenida Pérez Jiménez, 23 de enero y tal. Ah, bueno, qué bueno, sí, hay que estudiar historia de Venezuela y me vuelve el cuaderno. Entonces ahí empezó la inquietud y ahí en Nazaret nosotros estudiábamos mucho porque seguíamos la orientaciones de Mao Zedong, y Mao decía que el revolucionario debía conocer en primer lugar la teoría revolucionaria, que para él era el marxismo, para mí es el bolivarianismo. En segundo lugar, debía conocer la historia nacional, y nosotros nos vamos a estudiar historia nacional. Conseguimos los 3 tomos, chiquiticos, de Historia Política de Venezuela de Manuel Vicente Magallanes. En las primeras páginas, en la página 22 del primer tomo, hay un capítulo chiquitico así que se llama La insurrección de los Zaparas. Y cuando yo leo y digo, bueno, estos somos nosotros, el cacique Nigal, la insurrección de los Zaparas, y miro alrededor los palafitos, ahí está la isla de Zapara, esos somos nosotros, y ahí me enamoré de eso, y ahí empezó la investigación, es decir, hace 47 años. Y de ahí para adelante, bueno, yo estudié historia de la economía, luego pasé el curso de superación político-ideológica en la Escuela del Partido Comunista de Cuba, Nico López, año 88-89, donde veíamos un curso de historia de más de 400 horas académicas. ¿No coincidiste ahí con el muchacho Nicolás Maduro? Y De la Nicolás época? no bueno, yo supe que él estuvo por ahí en otra escuela, no en esta pero sí supe eso, no sé si yo no debo comentar más nada, pero sí es cierto, el presidente también estudió allí, en Cuba. Yo estudié en la escuela del partido y ahí estudiamos mucha historia. Y luego, como lo cogí por oficio, por pasión, convertí mi casa en una biblioteca, tengo una gran colección de libros de temas bolivarianos que ha sido como eso que más me ha atado, y el tema de los pueblos originarios. Y entonces ahí fue que dije, bueno, voy a tratar de formalizar un poco más la cosa, y cursé el diploma de estudios avanzados, lo obtuve en la Universidad de Salamanca, que es esa tesis que te llamó la atención de la falacia imperialista de los derechos humanos. Yo estaba haciendo un estudio sobre la historia de los derechos humanos en América, el primer grito desde el punto de vista de los occidentales, de los europeos, la lucha de los pueblos originarios, pero desde el punto de vista de las contradicciones internas del imperio, el primer grito lo da Fray Antonio Montesino, el 21 de diciembre de 1511 en la Española, que le niega la comunión a Diego de Colón y le hace la denuncia en un discurso, en un sermón bellísimo
que se alude a la frase bíblica ego vox clamantis in deserto, la voz que clama en el desierto, y dice que por la manera como están tratando a estos seres humanos que deben ser amados como sus iguales, y los están tratando como bestias, y los están explotando, y los están exterminando en las minas, en el trabajo forzado y con guerras injustas, les niega la comunión. Y ese es el precursor de los derechos humanos desde el punto de vista de la concepción europea cristiana, y luego Fray Pedro de Córdoba, que era el ideólogo de ese grupo realmente, porque Bartolomé de las Casas aparece años después, él no estuvo allí. Hay gente que cree que él fue el precursor. No, en ese momento Bartolomé de las Casas era un encomendero, tenía minas, tenía haciendas, tenía indios esclavos y era muy rico. Tanto que Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, decía que era más rico que él. Pero Bartolomé de las Casas, cuando conoce a estos dominicos, se impacta mucho y siente que él ha traicionado lo que él juró ser su fe, y es cuando se convierte, digamos, al bando progresista. Algo parecido debe haber ocurrido con Juan de Castellanos, ¿no? Que hizo las crónicas en rima. Que lo hizo más, sí, lo hizo más a través de la creación poética como cronista, y de un documento muy importante, sin duda alguna. Pero en el caso de los frailes dominicos, ellos dieron una lucha, incluso ofrendaron mártires, porque Fray Francisco Valdivieso, que era el obispo de Managua, por estar defendiendo a los pueblos originarios, a los seres humanos con los que ellos compartían, y que estos españoles criminales e invasores trataban como esclavos y como siervos, le pegaron un espadazo en el pecho. Ahora fíjate qué interesante, porque los conquistadores llegan, o los invasores, con la espada y con la cruz. Sí. Y parte de quienes venían con la cruz terminaron sensibilizados con respecto a los que eran víctimas de la espada. Y surge esa gran contradicción, por eso en la Asamblea Constituyente del 99, cuando aprobamos el capítulo de los pueblos indígenas, y hubo aquel debate bastante desagradable con Olavarría, yo tomé la palabra y dije que nosotros estábamos haciendo justicia en ese momento al debate más antiguo de este continente. Al debate más antiguo que resolvía la contradicción de los derechos de los pueblos originarios que fueron negados desde que el primer español pisó nuestras tierras. Y bueno, Venezuela en eso ha sido precursora en cuanto a una concepción que revolucionó al continente, ¿no? Claro, otros después lo han hecho y lo han hecho muy bien, como Evo sobre todo, pero nosotros fuimos en eso realmente pioneros. Fíjate que cuando nosotros aprobamos el capítulo de los derechos de los pueblos indígenas, Ernesto, en la Constituyente, Noelí, Pocaterra y yo nos abrazamos y lloramos. Había un constituyente ahí, un ganadero de Perijá, que se estaba burlando de nosotros. Y era una emoción muy grande porque 20 años atrás, en el año 79, nosotros hicimos el primer encuentro nacional indígena de Venezuela, por una línea política del PRB. Douglas y Francisco Prada, ellos habían entendido muy bien el tema de la indianidad, y también empezaron con el tema del árbol de las tres raíces. Por eso nosotros también empezamos a estudiar mucho el bolivarianismo, aunque en la visión de Douglas era algo así como mágico, religioso, ¿no? Con una fórmula que iba a provocar algo, la utopía herejía de que él hablaba. Chávez lo hizo más histórico, concreto, y lo convirtió realmente en un proyecto revolucionario, y por eso estamos hablando aquí. Mira, y se les pasó a ustedes el tema de los afrodescendientes, ¿no? Porque reconocieron la raíz indígena, los pueblos indígenas, pero bueno, aunque Aristóbulo era vicepresidente de la Asamblea. Aristóbulo fue vicepresidente, un buen compañero, tuve la ocasión de ser amigo de Aristóbulo y militamos mucho juntos. Sí, ahí faltó eso, fíjate. Claro, el tema de los pueblos originarios había muchas razones, y es muy lógico, porque es el pueblo, como decía Bolívar en la Carta de Jamaica, son los legítimos dueños de estos territorios. O sea, son los pueblos que estaban aquí antes. Pero con la africanidad siguen habiendo deudas, porque fueron traídos de manera forzosa, de manera forzada, y todo lo que se sufrió. Pero luego se incorporan y somos una fusión, como también Bolívar lo dice después, somos una nueva humanidad, una pequeña humanidad. Y creo que se les ha dado mucho espacio. Yo también tengo familia afrodescendiente, tengo mezcla con mi abuelo Luis Finol, y creo que hay mucho más por hacer, ¿no? Sí, hay muy buenos líderes, por cierto, y lideresas de la africanidad en el Zulia, en el sur del lago tenemos ahí unos líderes y lideresas magníficas que están haciendo un trabajo, y yo creo que se van a seguir conquistando espacios y reconocimientos. Ildefonso, el día en que está saliendo al aire esta entrevista, está cumpliendo años Simón Bolívar. Tú hablaste de un método científico de Bolívar. Quisiera que ese rasgo del que
poco se ha hablado públicamente en los cumpleaños de Bolívar, nos lo expliques al regreso de la siguiente pausa, cuando estaremos conversando nuevamente con Ildefonso Rafael Finol Ocando. Ildefonso Rafael Finol Ocando, como tu perfil es de político, economista, historiador, zuliano, teníamos pensado entrarle por la actualidad a esta entrevista, pero ha sido todo un, digamos, zambullirse en nuestras raíces más profundas, la conversación con nuestro invitado de hoy. Y bueno, ya que empezamos por ahí, continuemos. Luego, un poco más adelante hablamos de la actualidad, pero el día en que se transmite esta entrevista está cumpliendo años Simón Bolívar. Y tú has hablado de un método científico de Bolívar. Eso no es una categoría marxista que es posterior a Bolívar. Sí, una profesora muy sabia me dijo que de pronto eso de no llamarlo científico, ¿no? Porque incluso la visión científica también es posterior. Pero la historia, como hechos consumados, es una cosa, y la ciencia histórica, el estudio de la historia, es otra. Aquella ya no se puede modificar, pero el conocimiento de aquella, del pasado, y la reinterpretación a la luz de los conocimientos nuevos nos puede permitir proyectar una nueva forma de exponerla. Yo me dediqué, Ernesto, de hace mucho tiempo, a veces yo mismo me sorprendo que consigo apuntes del 95 en la agenda esa de los estudios sobre Bolívar. Y me dediqué a estudiar sus documentos centrales buscando factores comunes, porque fueron escritos en etapas distintas. El Manifiesto de Cartagena, en diciembre de 1812, el Manifiesto de Carúpano, la Carta de Jamaica, el Discurso de Angostura, la exposición de motivos y el proyecto de la Constitución boliviana. Y conseguí, yo estaba buscando, ¿verdad? Lo hice profeso, quería hacer un cuadro sinóptico de cuáles eran esos elementos comunes. Y los elementos comunes que yo considero que son las tres partes integrantes de la doctrina bolivariana son, en primer lugar, el anticolonialismo, fundamental, que en el caso de Bolívar avanza del anticolonialismo por convicción al antiimperialismo por intuición. Y esto es válido también decirlo científicamente, porque la intuición, no hay nada más humano que la intuición. Y la intuición, como yo digo, es la fina matemática del alma, porque es todo el acumulado que vos tenéis expuesto en un momento dado para prever algo, sentir algo, ¿no? El otro elemento es la igualdad, que para Bolívar era tan importante, el tema de la igualdad, no era una fraseología política como pudo haberse asumido en la Francia revolucionaria, en la Declaración de los Derechos del Hombre, la igualdad teórica. Él siempre cuestionó esa manera de expresar la igualdad y por eso dijo en Angostura, la igualdad establecida y practicada. Él estaba muy claro que tenía que decir eso. ¿Por qué? Porque para empezar tenía que convertir en ciudadanos a todos, porque éramos súbditos, pero aquellos particularmente más excluidos, y por eso es pionero a nivel mundial en la legislación sobre pueblos indígenas. Bolívar quería que fueran propietarios de sus territorios, como lo dijo en la Carta de Jamaica, y dictó medidas sobre eso. Ejerció medidas ejecutivas y legislativas. La igualdad. Y el tercer elemento es el buen gobierno. Pero además de identificar esos tres elementos que son los componentes de la doctrina bolivariana, más vigente que nunca, y la prueba es que hoy tiene más enemigos que todos los tiempos, es que tuvo un método de análisis de la realidad. O sea, Bolívar no es un iluminado, no es un prestidigitador que saca de un sombrero un conejo. Bolívar es un hombre que está vibrando, tiene una vibración chamánica con su realidad. Está tan involucrado que incluso siendo un hombre de aquella naciente burguesía de los más ricos del país y de la región, se convierte en un revolucionario que contradice incluso los intereses de su clase, pero se convierte además en un hombre que está viendo yo digo que él tiene una mirada microscópica para las cosas locales pequeñas y otra mirada telescópica para hacer la vuelta al mundo. Entonces Bolívar, y por eso en el documento de Jamaica nos habla de Persia, nos habla de las autoridades indígenas previas a la invasión, el trato que les dieron los invasores, etc. Y él utiliza estos elementos que constituyen su método. 1, un enorme ejercicio de memoria histórica. 2, un ejercicio de memoria política. 3, un ejercicio de memoria social. 4, un ejercicio de memoria social. 5, un ejercicio de memoria política. 6, un ejercicio de memoria histórica. 7, un ejercicio de memoria política. 8, un ejercicio de memoria histórica. 9, un ejercicio de memoria política. 10, un ejercicio de memoria histórica. 11, un ejercicio de memoria política. 12, un ejercicio de memoria política. 13, un ejercicio de memoria política. 14, un ejercicio de memoria política. 15, un ejercicio de memoria política. 16, un ejercicio de memoria política. 17, un ejercicio de memoria política. 18, un ejercicio de memoria política. 19, un ejercicio de memoria política. 20, un ejercicio de memoria política. 21, un ejercicio de memoria política. 22, un ejercicio de memoria política. 23, un ejercicio de memoria política. 24, un ejercicio de
Bolívar, ahí fíjate en la Carta de Jamaica, reconstruye toda la historia del continente para responderle al caballero inglés que le ha pedido unas opiniones. Y fíjate que él al comienzo se queja y se disculpa diciendo que lamenta no tener en la mano los documentos, libros para poder ser más explícito, abundar más en la respuesta y mirar el documento que escribió, ¿no? Que hasta habló hasta del Canal de Panamá. Hace un gran ejercicio de memoria histórica. ¿Qué hace Bolívar con el Manifiesto de Cartagena? Hace una evaluación política del fracaso de la Primera República. ¿Y qué está haciendo? Un ejercicio de memoria histórica. El otro elemento es que Bolívar estudia los clásicos, conoce las teorías que son las más avanzadas, pero también las antiguas, y está al tanto de las teorías revolucionarias del momento, en este caso la Ilustración, y leyó a todos los autores, por favor, o sea, los leyó, tenía la biblioteca, los cargaba para arriba y para abajo. Hay una carta donde él en forma cínica, porque están diciendo por ahí que es un ignorante, a Bolívar lo acusaron de todo lo que él no era. Los que sí lo eran, como José Larriba Agüero, cuando se fue huyendo de Perú y llegó a Chile huyendo, ni siquiera esperó que Bolívar viniera a plantearle pelea, y dijo, Bolívar es un cobarde, y el que se huyó fue él. O sea, impresionante. Entonces, para no perderme lo del método, otro elemento del método, la estadística. Impresionante la manera como Bolívar hace un censo de la población del continente. Entonces él utilizó un método que lo utilizó para hacer un análisis situacional de las realidades, y por eso es capaz de decir en Angostura, en el año 18, antes que termine el ciclo solar estaremos liberando la Nueva Granada y llegaremos a Bogotá, y se peló por 5 días, porque la batalla de Boyacá fue el 7 de agosto. O sea que llegó a Bogotá cuando dijo que lo iba a hacer. Bolívar, cuando pasó nadando el caño de Casacoima, donde casi perdieron la vida él y algunos de su estado mayor, con los perseguidores que andaban por ahí cerquita con unas flecheras para matarlos, y las pirañas y los caimanes y las constrictoras, y atravesaron, y cuando llegaron de aquel lado, cuentan sus compañeros que lo que dijo fue, vamos a pasar los Andes, y por ahí les vamos a caer. El hombre lo que iba era pensando en el plan que iba a ejecutar. Por eso hay que desmentir a los farsarios que dicen por allí que no, que la idea de pasar el páramo de Pisba y tal fue de uno que no quiero nombrar hoy, para no amargar el cumpleaños a esa gran personalidad universal que es el libertador Simón Bolívar. Nadie tiene ese título como lo tiene él. La palabra Bolívar le causa amor y admiración a los pueblos, lo invoca a la gloria, y a los gringos les causa temor. No hay nada a lo que los gringos les teman más que al bolivarianismo. Entonces, Bolívar ese método lo usa para, lo decía el muy sabio Pérez Arcay, lo dice en el libro Fuego Sagrado, que Bolívar dominó la ciencia de la predicción. Y esto no es mágico. La predicción existe en la planificación estratégica. Carlos Matus Benavente, que vino de Chile y fue maestro, tuve que estudiarlo para mi tesis de economista fue sobre planificación. La predicción, la prognosis es un ejercicio que hay que hacer. O sea, Que hay un dicho de la India, creo, que dice, es muy difícil predecir, sobre todo el futuro. pero ciertamente hasta los padres, madres y padres de familia tienen que hacer prognosis respecto, por ejemplo, a los presupuestos, ¿no? Claro, que y al futuro de los hijos. Pues, planificación. Bueno, y Bolívar en eso era un campeón, y por eso él tiene un método científico que se basa en el uso de la memoria histórica como herramienta de análisis y de prognosis, el conocimiento de las teorías revolucionarias, el desarrollo de un pensamiento estratégico del propósito histórico de la acción, el conocimiento y el manejo adecuado de las estadísticas y de la inteligencia matemática. Y él logró dominar todas esas aristas, y ese era su método científico. Su obsesión por el futuro lo lleva incluso a decir de sí mismo, ¿no? Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Sí. Y Urdaneta dijo aquella muy linda frase, que amaba a su gran compañero, hermano. Yo digo que Urdaneta fue el primer militante bolivariano y el último bolivariano de aquella generación también. Le fue fiel hasta más allá de la muerte del Libertador. Y en una carta a Páez, cuando está el tema de que querían que Bolívar se coronara como Napoleón, él le dice que Bolívar ya no pertenece a este mundo, él pertenece al futuro, ¿no? Al futuro, que es el país donde habitan los héroes. Fíjate si no tenía razón Urdaneta ese día. Así es. Entonces Bolívar es un hombre que genera
en el marco de una guerra, siendo jefe de una guerra, pasando por unos fracasos tremendos, genera un pensamiento. Y por ahí incluso yo he visto hasta gente de izquierda que dice, no, no era escritor. Yo menos mal que no era escritor, porque hubiera acabado, compadre, con la tinta y el papel del universo, ¿no? Todavía no se ha podido digitalizar todos los documentos, cartas, proclamas, actos legislativos, decretos del Libertador. Pero además Bolívar es un hombre pionero en el derecho ambiental, fíjate esto, ¿no? Y ahí tuve una gran discusión con mis profesores de ética ambiental en la Universidad de Salamanca, porque ellos parten de que la ética ambiental existe a partir de Kant, de Habermas y tal. Y yo digo, bueno, ustedes no se han leído la carta del cacique Seattle, ustedes no han revisado el pensamiento de los pueblos originarios, que no solamente que practican una ética profunda, originaria, sino que tienen una concepción, una cosmovisión del mundo, que el primer elemento de la religión, de la fe, de la cosmovisión de los pueblos originarios es la ética ambiental, es saber que ellos no son dueños de la naturaleza, sino apenas una parte de ella, la más problemática, la que tiene que refrenarse y evitar esa ambición desmedida, ¿no? Además, el desapego por la propiedad privada y la preeminencia del bien común, que Bolívar también militaba de eso y lo dice expresamente. Y Bolívar funda las políticas públicas ambientales a nivel universal. En ningún país del mundo se había hecho, cuando en Bolivia se da cuenta de la depredación que hizo la minería en el Potosí y dicta el decreto de reforestar, sembrar 1 millón de árboles, dicta el decreto de la protección de las fuentes de agua y la democratización del uso del agua para los campesinos y los indígenas, a los que se les negaba por los grandes señores colonialistas. Bolívar llegó a dictar un decreto, Ernesto, de protección de los camélidos andinos, porque era una especie en peligro de extinción por el maltrato que le habían dado los colonialistas en la minería, me refiero a vicuñas, llamas y guanacos, impresionante. Esto es increíble, y él lo hizo. Que formara parte de las preocupaciones de un Y líder el bosque de Venezuela y de Colombia, él también dictó medidas Entonces, el sobre quinto esto. objetivo histórico es de raíz verdaderamente bolivariana. Hugo Chávez es el gran reivindicador del bolivarianismo en el siglo XXI. Y te digo algo, es lo que yo a Chávez más le agradezco. Y si solo hubiera hecho eso, bastó para que él fuera el hombre histórico que también es, Hugo Chávez. Reivindicador del bolivarianismo, que ya lo habían convertido en algo obsoleto. Bolívar era una moneda que ya no servía ni para metérsela a una rocola. O sea, el bolivarianismo se había perdido. Mira, y no hay varios bolivarianismos, porque uno recuerda, por ejemplo, las cívicas bolivarianas de López Contreras, que eran Sí, una bueno, cosa hasta distinta, publicó ¿no? libros que son pensamientos de Bolívar y se pone él como autor, ¿no? Hay otros que han hecho eso también. Sí, el libro de Pedro Calzadilla, que el siglo de la pólvora nos ilustra mucho sobre esto de cómo en el humancismo se trató de crear ese culto a Bolívar desde la oligarquía para instrumentalizarlo, porque hay algo interesante con Bolívar y es eso de que los pueblos no se lo dejaron quitar. De eso nos habla también Rengifo. En el prólogo que hace Rengifo a uno de los trabajos de Federico Brito Figueroa, un texto bellísimo, habla de eso, ¿no? De cómo que Carabobo sea la batalla de todos los días. Parece que también Rengifo cayó en la ciencia de la predicción cuando dijo eso, por lo que nos ha tocado, ¿no? Como dice la creación de Serrat. Entonces, yo creo que el bolivarianismo de la burguesía ya tuvo su momento. Ese Cali Primera también siempre sostuvo y fue uno de los bolivarianos, yo digo que precursor de la revolución bolivariana, que mantuvo la idea de Bolívar, la importancia de que el pueblo tuviera a Bolívar en su pecho y en su estandarte, y que Chávez, bueno, como gran bolivariano, porque Chávez no era un pirata, ¿no? En esa materia. Chávez sabía de Bolívar, lo estudió, bueno, dio clases hasta a los muchachos de la academia y conocía de las fechas, de las andanzas de Bolívar, se acordaba. Por estos días Bolívar andaba por tal parte, o sea, ¿no? Cuando la batalla naval del Lago, Bolívar estaba en Guayaquil, estaba contento después que había conocido a Manuelita Sáenz en Mira, el Inti Raymi del 22. ya que mencionas la batalla naval del Lago, estamos en los 199 años, vamos al bicentenario. 199. Fue el último territorio en ser conquistado por los españoles, ¿cierto? Sí. Fue la última provincia en sumarse a la causa independentista. ¿Sí o no? Es relativo, eso hay que sopesar. ¿Por qué es relativo? Porque como te dije, nosotros tenemos que ver la historia como acumulados de procesos
y no como eventos episódicos. La resistencia en el lago de Maracaibo contra la invasión española es precoz, o sea, es desde que llegaron, por eso la épica del pueblo añú. Pero además, desde 1802 hubo un movimiento Los Hijos de Maracaibo y en 1808 Los Hijos de Cristo, que eran logias de estas que se reunían para conspirar contra la corona. Ya hubo represión. En 1799 la africanidad, los pardos de Maracaibo, al frente de los cuales estaba un hombre llamado Francisco Pirela, planificaron una acción revolucionaria al estilo de la que hizo José Leonardo Chirino en la Sierra Falconiana. Es decir, hay un acumulado previo de lucha, solo que Maracaibo, por ser puerto, tenía un gran control militar desde Cuba, desde Veracruz, la colonia española, pues. Tenía una fuerza allí, una armada, siempre había una armada de ellos allí, y como puerto de grandes negocios, desde finales del siglo XVII, que ya, por ejemplo, ¿por qué los piratas fueron a Maracaibo? ¿Por qué fue Morgan, el Olonés, Gramón? Porque ya había riquezas allí del cacao y otros productos que se sacaban por allí. Entonces para España era muy importante. Y las relaciones de Maracaibo con Caracas, por ejemplo, eran muy extrañas, porque para venir para acá había que hacerlo en barco, pasar por Curazao, todo eso, etcétera. Y habían incluso más relaciones con la cuenca del Magdalena, con el lado de allá, la Nueva Granada, y con la parte de los Andes. Entonces, ese proceso que llegó al año 21, el 28 de enero del 21, ese pronunciamiento bolivariano de la Maracaibo revolucionaria, por cierto, que hay que reconocer que el estratega de esa acción fue Rafael Urdaneta, como comandante de la Guardia, que estaba ubicado en el sur del lago y conocedor de la gente que estaba conspirando desde temprano allí. Organizó lo que Sun Tzu llama la batalla perfecta, es decir, tomó la plaza sin que hubieran muertos, sin destruir la planta física y sin gastar ni un plomo ni una pólvora. Una acción espectacular donde el pueblo hace su propia emancipación, parecido a lo que hizo el pueblo de Guayaquil, por ejemplo, donde también había un maracucho, Luis Urdaneta, primo de Rafael. Mira, Ildefonso, corrígeme si lo que digo no es cierto. Hay un conocimiento superficial y fragmentario de la historia. El ciudadano común fue formado en una historia con referentes inconexos. Y, por ejemplo, venimos de celebrar los 200 años de la batalla de Carabobo. Y muchos niños preguntan, ay, ¿cuál es la importancia de la batalla de Carabobo? Bueno, o sea, selló la independencia de Venezuela. Pero ahora, para confusión probablemente de esos niños, sí, vamos a celebrar el bicentenario de la batalla naval del lago, que ocurrió entonces 2 años después. 24 de julio de 1823. Correcto, 2 años después de la batalla de Maracaibo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué, muy brevemente, para aquellos que nos están escuchando, por qué aquella batalla de Carabobo fue tan importante? Selló la independencia, pero 2 años después hubo otra en el lago de Maracaibo que terminó siendo la final. Fíjate, ese pronunciamiento de Maracaibo, que no de la ciudad, porque era la provincia, ya en Gibraltar y en otros pueblos, allá estaba la conspiración patriótica. Ese pronunciamiento del 28 de enero de 1821 le permitió a Urdaneta en tiempo récord, 2 meses y medio, organizar la división que aportó 1/3 del ejército que fue a Carabobo. Urdaneta organizó una división de 2.000 efectivos, con el batallón tiradores que lo comandaba el cubano José Rafael de la Jera, que después se hizo mártir el 24 de abril de 1822, ahí en la batalla de Juana de Ávila, le hicimos un homenaje, por cierto, y Urdaneta se trae al batallón Rifles y a los húsares de la Guardia desde Santa Marta y organiza un nuevo batallón, el batallón Maracaibo, con los voluntarios de la localidad. 2.000 efectivos. Sale el 30 de abril, el 1 de mayo está en los puertos y libera Coro, por primera vez, el territorio coreano es tomado por las fuerzas patrióticas. Urdaneta estaba en conexión con José Fracamejo a través de los espías de agentes secretos, porque ellos se conocían desde el año 14, cuando Urdaneta hizo la retirada admirable, después de la campaña admirable, y salvó al ejército. Y Bolívar, muy emocionado, le escribe aquella carta a Ocaña diciéndole, usted salvó la parte del ejército que va a ser en el futuro la que va a salvar la patria, y la patria le deberá a usted la libertad si otra vez la logra tener. Entonces esa fuerza que Urdaneta lleva, y tiene que quedarse enfermo en Barquisimeto por orden de Bolívar, pues ya venía con esa dolencia de ese cálculo urinario tremendo que lo dañaba, y la fiebre reumática. Impresionante, ¿no? Que está exhibido incluso. Sí, y que una piedra también, como de medio kilo, ¿será? Como de, creo que son 75 gramos. 75 gramos, ¿no? Y una piedra que el exagerado no fue el zuliano, sino el caraqueño. No, nosotros no somos exagerados. No, ¿verdad? Es un invento caraqueño.
Y Urdaneta también sufría fiebres reumáticas porque en la época de Morillo ellos se hicieron guerrilleros en el Casanare y andaban entre los humedales y pasaban días y noches enteras en los humedales. Entonces ese Urdaneta que se queda ahí en Barquisimeto llevó un tercio del ejército que actuó en Carabobo. En Carabobo, Bolívar, ¿qué hace? Derrota la parte gruesa del ejército que queda en el territorio de Venezuela, la desbarata, y hace que lo que quede, los reductos, se refugien en Puerto Cabello, porque no hubo capitulación. El grupo que queda en Puerto Cabello, hay gente muy peligrosa como Francisco Tomás Morales, tanto que hace que se vaya el capitán general titular Latorre, se queda él con el poder, y este hombre, hermano, este Francisco Tomás Morales andaba desde la época de Boves, era el segundo de Boves, azotó a toda Venezuela, un genocida, misógino. Fíjate que fue el que mandó a torturar a Ana María Campos, fusiló a la señora Mercedes Alaña en San Félix, a Domitila Flores en los puertos de Altagracia. Un delincuente, un criminal, un genocida. Y Diríamos hoy un criminal de guerra. Así es, y este hombre en Puerto Cabello, que Páez no lograba, ahí se cometieron algunos errores militares, pero bueno, hoy no es el día de analizarlos. Páez y Sublé no lograron terminar de desbaratar lo que quedó de Puerto Cabello. Francisco Tomás Morales los engaña, simula que mueve una fuerza, porque él tomó Coro primero. Hacia Comarevo, envía la Fuerza Patriótica, un ejército a Comarevo a confrontarlo, y él se ha devuelto y los ha montado en los barcos y se ha ido Paco Joro para La Guajira con 1.500 efectivos, con experiencia. Y con eso es que se viene por tierra, simula que las naves van a entrar por la barra del lago, se vienen por tierra, vienen dando batallas por Sinamaica, por el Moján, hasta en Salinas Ricas, y toman Maracaibo a comienzos de septiembre de 1822. Morales llegó hasta Bailadores. Urdaneta se vino de Bogotá, que era comandante de Cundinamarca, con 2.000 hombres a recibirlo en Cúcuta, y Urdaneta, recordando la experiencia de la campaña Mira, le dijo, no, voy a entrar hasta San Cristóbal. Y Morales, a lo que se enteró, ahí se lavó el guarapo y se devolvió. A Urdaneta no se le iba a enfrentar. Se vino y se atrincheró en Maracaibo. Entonces, por eso queda una fuerza de los realistas en Venezuela actuando entre lo que vive Falcón y el Zulia. ¿Qué pasa allí? Bolívar está allá en Guayaquil muy preocupado y le da órdenes a Mariano Montilla, que es el comandante de las fuerzas que debían actuar sobre Maracaibo, venía de haber liberado antes a Cartagena y eso, a Santa Marta. Y Mariano Montilla delega en un cojedeño que yo digo que es uno de los libertadores de Maracaibo y que tenemos una deuda muy grande con él, y ojalá en el año 23 se resarza, que es Manuel Manrique. Manuel Manrique es realmente quien derrota a Morales, desde Gibraltar para acá. Por eso la gente debe preguntarse, ¿pero por qué a última hora una batalla nomás entre barcos? No solo los barcos de guerra, las naves gentiles que llamaban, que eran piraguas, canoas, porque todo el pueblo se sumó a la lucha para sacar a esos españoles ya. Porque en tierra no tenía nada que buscar, porque Manrique ya había derrotado a Morales en tierra. Y Manrique es el intendente del Zulia, que es un departamento grandísimo, creado el 3 de octubre del año 21 por el Congreso de Cúcuta, que incluye la provincia de Maracaibo, la provincia de Coro, Trujillo, Mérida y la vieja gobernación de La Grita. Y Manuel Manrique es el jefe político militar que cerca a Morales, lo reduce a que tienen que irse a meterse en los barcos, y con la Armada republicana que estaba en los puertos de Altagracia, donde queda hoy el complejo petroquímico de Ana María Campos, aprovechando los vientos nordestes que sabemos, dos prácticos, o sea, dos nativos, pero Lucas Urribarri y Felipe Batista, son los grandes estrategas de esa batalla. No quiero quitarle méritos a Padilla, y el año que viene tendremos también que honrarlo y, bueno, tratar de obviar esa parte amarga de su vida que fueron los años posteriores, porque además en el marco de las nuevas relaciones, como deben ser amistosas entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el nuevo gobierno de Colombia, del Pacto Histórico, yo creo que tenemos que hacer un evento que rescate también lo mejor de la unidad de nuestros pueblos. Ricaurte y Girardot dejaron su sangre en nuestro territorio, Anzoátegui y muchos venezolanos regaron su sangre hasta allá, hasta el Potosí. Entonces yo creo que es hora de que, además del homenaje a la batalla naval, como esa que sí por fin selló y expulsamos los patriotas bolivarianos de ese país, y las mujeres patriotas de este país, expulsamos al último gobernador en tierra venezolana, debemos hacer un acto de con mucha ceremonia patriótica, de mucho sentimiento, que sea un acto además de carácter internacional, porque todo el Caribe se vio involucrado, varios de los comandantes de las naves patrióticas, vos veis, tienen apellidos
anglosajones, etcétera, porque eran antes corsarios y luego hombres que servían a la República. Y allí se coronó la victoria que por fin le permitió a Bolívar decir, ya, respiro fresquito y ahora sí que me voy para el Perú. Que es la campaña del sol. A seguir buscando el sol ese, que hoy Bolívar es el sol de nosotros, es la luz, es el pensamiento nacional revolucionario. Nosotros no necesitamos de otros pensamientos accesorios. Debemos estudiar todo el pensamiento revolucionario mundial. Pero para hacer la revolución bolivariana nos basta con la doctrina bolivariana. Ahí está todo. Mira, Ildefonso, ya estamos por finalizar, pero no podemos dejar la actualidad. Tú la has asomado un poco. ¿Cómo ves tú la nueva etapa en la que entran las relaciones de Venezuela y Colombia, la reapertura de la frontera, digamos, con sus diferencias, Claro. el hecho de que ahora en Colombia no exista un gobierno de derecha, sino que se proclama progresista, o el presidente a lo mejor, al menos, así lo hace? ¿Cómo lo ves? Te agradezco mucho la pregunta, Ernesto, porque... Tienes apenas 3 minutos para responderla. Primero, yo estoy muy contento por el pueblo de Colombia, por el pueblo bolivariano de Colombia, que por fin, después de más de 200 años, logra tener una decisión política favorable a sus expectativas, a sus esperanzas, ¿no? Con Petro y Francia. Indistintamente, como vos decís, de los matices que puedan haber respecto a enfoques, yo creo que viene el hecho de que él haya llamado al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, que siempre ha tenido la mano tendida, fraternal y solidaria del pueblo colombiano. Yo creo que viene una etapa de un refrescamiento de las relaciones como tienen que ser. Petro habló de normalización y yo creo que con esa palabra me basta, porque creo que ya normalizar, por ejemplo, las relaciones consulares, las embajadas, ya eso va a ser muy bonito, muy bueno hay una expectativa muy grande del pueblo colombiano sobre esto. Y además que nuestros países, si se dieran las condiciones juntos, ya demostramos en el pasado que hemos hecho proezas increíbles para la humanidad. Destruimos al imperio que llegaba desde las islas de Swan en Filipinas hasta la isla de Pascua, donde nunca se ocultaba el sol. Juntos nuestros pueblos quedaron tareas pendientes muy importantes, no solo en lo económico, que ya de por sí es una oportunidad muy grande. De esos 2.219 kilómetros de frontera lineal en tierra, más el mar y el cielo azul, hay todas las oportunidades de que podamos juntos construir un mejor futuro para ambos pueblos. Y yo Fíjate, creo... disculpa que te interrumpa, con Chávez, estando Uribe, imagínate tú, en las antípodas ideológicas en Bogotá, se avanzó un montón antes de que estallara la hostilidad entre, digamos, los dos líderes, pero digamos que más allá de la ideología hay un montón de cosas en las que se puede avanzar eso que llaman la integración. Muchas. Sí, nosotros siempre tenemos que hacer las cosas con cuidado, porque sabemos que hay una oligarquía rancia, antibolivariana, muy acendrada. Santanderiana. Santanderista, sí, traidora, los mismos que asesinaron a Sucre, coordinados por la embajada, por el embajador gringo, William Henry Harrison, organizaron el atentado del año 28, 25 de septiembre, organizaron el asesinato de Sucre. William Tudor, el representante gringo en Perú, fue uno de los intrigantes más fuertes para que José de la Mar y el cura Luna Pizarro invadieran, declararan la invasión de Guayaquil, y eso fue una molestia grande porque Bolívar estaba aquí resolviendo el asunto con paz y ellos nos invaden allá y tuvo que mandar a Sucre y irse para allá también. Entonces, los dos pueblos de Colombia y Venezuela tenemos una historia común, somos pueblos bolivarianos, vamos a rescatar lo mejor y vamos a desechar esa José María Obando, a los traidores, a los criminales, y ese es el paramilitarismo. Y esa es la infiltración gringa que usaron a Colombia como portaaviones, con no solo las bases militares, sino con todas las acciones de los cambistas en la frontera, contra el signo monetario nuestro, toda la traición pues, que nos hicieron, las incursiones paramilitares, la operación Gedeón. Esto ha sido una vergüenza mundial para la gente honesta del planeta. Este señor, que no lo voy a nombrar, el subpresidente comandado por el Paraco Mayor además, que son a la vieja usanza de Santander, cuando la doctrina Monroe fue dictada en diciembre del 23 y en el mensaje al Congreso en marzo del 24, él dijo que era un alivio para la humanidad y que Colombia ganaba mucho acercándose a un socio tan poderoso. Y por eso yo la llamo la subdoctrina.
Santander, que es un apéndice putrefacto de la doctrina Monroe, y esa oligarquía cree en esa doctrina. Entonces nosotros tenemos ahora que reconstruir con mucha inteligencia, con mucha diplomacia, pero con mucha firmeza, la unidad del pueblo bolivariano de Colombia y Venezuela y zonas circunvecinas, como decían los viejos en mi pueblo, porque el bolivarianismo es la idea de la emancipación continental antiimperialista, pero también es la idea de la justicia social, que es lo que nuestros pueblos quieren. Muchas gracias, Ildefonso. ¿Tienes tres A usted. palabras para quienes nos han venido escuchando? ¿Tienes tres palabras para despedirte de nuestros usuarios y usuarias? Viva por siempre el bolivarianismo, el pensamiento nacional revolucionario de Venezuela para todos los pueblos que anhelan la liberación y la emancipación. Que viva. Gracias. Mucho respeto siempre por usted. usted. Seguro que sí. Gracias, Ildefonso. Gracias, Eso no tiene copyright, ¿viste? Gracias para vos y para todas las Copyleft. personas que hicieron posible mi visita, Pedro Calzadilla y todos los amigos del Centro de Estudios Simón Bolívar que me han invitado a estar aquí en Caracas. Bueno, que viva Bolívar, el cumpleañero de hoy. Siempre Bolívar y el gran reivindicador del bolivarianismo, Hugo Chávez. Que viva. Y Gracias. Y Nicolás, al que le toca esta tarea tan difícil. Que va bien, va bien. Gracias, Ildefonso Rafael Finol Ocando. A ustedes, amigas y amigos, los esperamos en una nueva emisión de este espacio aquí con Ernesto Villegas, como lo dijo Ildefonso, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.